minutitos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo crucial. eh, no creo, más bien es importante en el tema de las adicciones, en el tema de la recuperación. Eh, Como tal, todos y cada uno de nosotros como adictos, como codependientes, como enfermos emocionales, eh, vivimos un proceso y este proceso tiene ciertas etapas. Durante el proceso vivimos etapas y una de las etapas más importantes dentro de los procesos de recuperación para adictos, para enfermos, para nosotros como enfermos emocionales, al final del día, una de las etapas más importantes de este proceso es el primer paso. Y creo que la importancia que podemos llegar a darle a lo que es el primer paso, pues es algo que va a definir como tal lo que es pues nuestro proceso de recuperación. Al final del día, el día de hoy en recuperación hablamos de que si no hay un buen primer paso, de que si no tenemos unas bases sólidas en nuestra recuperación, va a ser muy complicado que pues nuestra recuperación sea algo firme, algo extendido, algo que pueda mantenerse, ¿no? Algo sostenible. Por eso creo que es bien, bien importante este tema, ¿no? Y hablar de este tema a profundidad, más allá de hablarlo desde un punto de vista, pues digamos, teórico, creo que se puede hablar más desde un punto en la práctica. Creo que también una de las partes importantes del programa es que más allá de aprendernos el programa, más allá de ser un buen orador dentro del programa, tenemos que ser buenos para accionar, ¿no? Tenemos que aprender a hacer las cosas y basarnos en la acción. Creo que es uno de los principios que en recuperación tenemos que aprender a conocer, ¿no? La acción. Y más allá de conocer este principio, pues aprender a aplicarlo, ¿no? Y es por eso que el día de hoy me gustaría abordar este tema desde un punto en el que podamos pues voltear a ver y darnos cuenta de si todos y cada uno de nosotros el día de hoy estamos verdaderamente cimentando unas bases sólidas para nuestra recuperación, ¿no? El trabajo del primer paso es un trabajo que lleva tiempo, es un trabajo que necesitamos dedicarle
esfuerzo, ¿no? Por ahí un padrino dentro de los grupos me decía, ¿no? A la recuperación tenemos que invertirle muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. No podemos quedarnos sentados, cruzados de manos, esperando a que nuestra recuperación llegue por sí sola. Es algo por lo que tenemos que trabajar y es algo que, pues al final no vamos a obtener si no trabajamos las cosas, si no aprendemos a aplicar principios, si no aprendemos a aplicar nuestra derrota, si no aprendemos a reconocer ante qué tengo que derrotarme, va a ser bien complicado que yo pueda mantenerme limpio por periodos de tiempo, pues por un periodo de tiempo prolongado, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, la recuperación no nos ofrece solamente tiempo limpios, la recuperación nos ofrece una manera diferente de vivir. Y creo que muchos nos quedamos con la idea de, pues, lo único que me ofrece la recuperación es mantenerme limpio, lo único que me ofrece la recuperación es poder pues, o desarrollar la capacidad de no consumir y desarrollarme en otros entornos, ¿no? Sin embargo, pues para comenzar a vivir una vida en recuperación, para comenzar a vivir una vida plena, con paz, con tranquilidad, fuera del mundo del consumo de sustancias, del consumo de personas, del consumo de emociones, eh, podemos, pues tenemos que vivir este proceso, ¿no? El primer paso, el encabezado nos dice que tenemos que admitir que somos impotentes ante el consumo y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El primer paso se divide en tres partes, en impotencia, ingobernabilidad y reservas. Uno de los puntos que me gustaría abordar primero sería, pues, esta parte que les mencionaba hace unos segunditos, ¿no? Como qué tanto nosotros nos hemos dedicado a aprendernos el encabezado, ¿no? Y esto se da mucho en las familias, se da mucho en adictos, en general, en enfermos emocionales, ¿no? Aprendemos o desarrollamos una habilidad eh, para, pues, para aprendernos los conceptos. Desarrollamos esta habilidad, la cual nos permite decir o ir y predicar a las demás personas de qué se trata el programa, tratar de aplicar el programa hacia con otras personas. Incluso yo decía esto con las familias, ¿no? Muchas de las familias hablan con los hijos, hablan con personas dentro de un internamiento que están viviendo un proceso y las familias dicen, no, pues tienes que tienes que aplicar tu derrota, tienes que vivir el solo por hoy, tienes que aprender a vivir bajo principios. Sin embargo, una parte bien importante de esto es que no solo tengo que quedarme con la idea de que el aprenderme las cosas es lo justo, es lo necesario, es lo que tengo que hacer por mi recuperación, ¿no? Eh, me gusta abordarlo de una manera en la que pueda, o la que podamos recibirlo todos de la misma manera, ¿no? El primer paso de Coda habla de admitir que soy impotente ante las demás personas y que mi vida se había vuelto ingobernable. ¿Y por qué el primer paso de Coda lo aborda de esta manera? Porque los codependientes consumimos personas, consumimos pues a los dependientes, ¿no? Al final del día. Y creo que una parte de esto tiene mucho que ver con esto que les mencionaba, ¿no? Las familias tratan como de decirle a los hijos, y que lo hacen desde el amor, ¿no? El codependiente hace todo desde el amor, desde un amor enfermo, desde un amor, eh, pues tal vez incluso podría llegar a decir que hasta invasivo, ¿no? Eh, y estas personas o las familias les dicen, no, tienes que vivir el solo por hoy, tienes que derrotarte, pero creo que un cuestionamiento que vale mucho la pena que nosotros como enfermos emocionales nos hagamos es verdaderamente todo esto que yo estoy diciendo, verdaderamente de todo esto que yo estoy hablando, lo estoy aplicando hacia con mi vida. Y es que al final muchos nos damos cuenta de que en algún punto llegamos a tocar fondo y nos damos cuenta de que de alguna otra manera tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. De alguna otra manera tenemos que empezar a hacer algo de otra manera porque lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, las herramientas que estamos aplicando en este momento no están siendo no están siendo suficientes. Entonces,
tenemos que aprender a reconocer. Una parte bien importante, el primer paso es reconocer. Y ahí viene esta parte en la que nosotros, a partir de reconocer, a partir de conocernos a nosotros mismos, de conocer el proceso a través de la recuperación, nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que reconocer. Y una de las partes más importantes que tenemos que reconocer es la impotencia. La impotencia es esta incapacidad de controlar nuestras conductas adictivas, de controlar nuestros impulsos, porque al final, pues, esta incapacidad es solamente una característica más de nuestra enfermedad. No somos impotentes solamente ante el consumo, ante las personas, sino también ante nuestra adicción. El consumo o estas conductas adictivas solamente son el síntoma más evidente de lo que es mi enfermedad, ¿no? Pero mi enfermedad tiene otras características. Mi enfermedad tiene tiene características que si yo no aprendo a reconocerlas, que si yo no aprendo a voltear a ver estas características de mi enfermedad, va a ser bien complicado que yo pueda llegar a reconocer algo. Entonces, al final la impotencia es algo que tenemos que aprender a reconocer. Es algo que todos como adictos tenemos que aplicar. ¿Y de qué manera podemos comenzar a aplicarla? ¿De qué manera podemos comenzar pues sí, a aplicarla? Creo que viene desde un punto en el que nosotros, yo como adicto, yo como codependiente, yo como enfermo emocional, tengo que aprender a reconocer en qué punto de mi vida estoy parado, en qué punto de mi proceso estoy parado, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Vuelvo un poquito a lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Nosotros como adictos, como codependientes, como enfermos, al final, llega un momento de nuestra vida en el que tocamos fondo. Y muchos de nosotros creemos que el único que toca fondo es el adicto. El único que toca fondo es aquella persona que va por la calle empujando un carrito. El único que toca fondo es aquella persona que comienza a empeñar las cosas de la casa, a cambiarlas por consumo. Sin embargo, creo que algo que también podemos voltear a ver es que el codependiente o el enfermo también toca un fondo. ¿Y de qué manera tocamos un fondo los codependientes? Tocamos un fondo desde un punto en el que nos damos cuenta de que estoy dejando mi proceso de vida, de que estoy dejando mi vida a un lado solamente por atender a esta persona, por atender a esta persona que yo con mis conductas adictivas, yo con mis conductas de sobreprotección, estoy inhabilitándolo para que viva la vida tal cual es. He dedicado mi vida, he dedicado mi tiempo a, a simplemente tratar de solucionarle, a tratar de que la vida sea un poquito más blanda para mi hijo adicto, de que la vida sea un poquito más blanda para esta persona que está a un lado de mí consumiendo. Sin embargo, de una manera en la que funcionan los adictos en los enfermos, es que va a hacer todo lo posible por no voltear a verse a sí mismo. De cualquier manera, siempre va a haber un pretexto perfecto, siempre va a haber un buen pretexto para que yo no pueda voltear a ver qué es lo que estoy viviendo. Es más fácil voltear a ver a este adicto que está fondeando, a este adicto que está viviendo un fondo de sufrimiento bien evidente y que por lo menos para mí, como codependiente, pues no es evidente, ¿no? Porque ¿cómo yo voy a estar fondeando? ¿Cómo yo voy a estar viviendo un fondo? ¿Cómo yo voy a poder estar llegando a lo más bajo de lo que es mi enfermedad? Si yo mantengo un trabajo, si yo mantengo una familia, si yo hago esto, si yo hago el otro, si yo le soluciono al adicto. Y la realidad es que no, no hace falta llegar a la calle, no hace falta, pues sí, no hace falta que terminemos cambiando las cosas de nuestra casa, cambiando la tele, cambiando la licuadora, cambiando la lavadora por consumo, ¿no? Creo que no hace falta llegar a esos puntos para nosotros tocar un fondo. Y lo dice la literatura, ¿no? Una parte de la literatura dice que la adicción, o muchos de nosotros cuando llegamos a recuperación, teníamos como concepto de la adicción un mundo lleno de jeringas, de agujas sucias, y lo marca de esa manera la literatura, ¿no? Sin embargo, ahí mismo nos dice que pues, la adicción es otra cosa. La adicción es una enfermedad del alma, la adicción es una enfermedad
que no me está permitiendo vivir la vida tal cual es y que me tienen una constante necesidad de evadir lo que estoy viviendo, ¿no? Y a partir de esto viene junto una parte de la segunda parte del primer paso que habla de la ingobernabilidad. La ingobernabilidad es esta pérdida de control sobre todas y cada una de estas conductas adictivas. Y creo que, pues, al final va muy pegado con lo demás, ¿no? Eh, Muchos de nosotros, o la mayoría de adictos, hacemos esfuerzos constantes, ¿no? Por controlar nuestro consumo, hacemos esfuerzos constantes por poder mantenernos en una sola línea, o decir, tal vez voy a hacer esto, voy a cambiar mi manera de consumir, voy a cambiar la sustancia, voy a cambiar en los lugares en donde consumo. Sin embargo, pues una parte mía no me lo permite. Esta parte que no me está permitiendo decirle, ser totalmente honesto con mi familia, esta parte que no me permite pedir ayuda, esta parte que no me permite eh, reconocer que tengo un problema, no me va a permitir dejar el consumo así nada más porque sí. Y parte de la impotencia o del primer paso, pues es reconocer que soy una persona ingobernable, ¿no? Y solo una pequeña parte del primer paso tiene que ver con reconocer todas y cada una de estas características que tiene mi enfermedad. Sin embargo, es un trabajo que nosotros no podemos hacer solos. Es un trabajo que, pues desde mi experiencia, no he podido hacer solo. Me ha costado muchísimo trabajo poder reconocer que soy una persona que le cuesta trabajo seguir indicaciones, que soy una persona que le cuesta trabajo mantenerse en un solo lugar, que soy una persona que le cuesta trabajo mantener una actividad laboral, mantener la escuela, eh, mantenerme al final, ¿no? Y creo que la ingobernabilidad se ve manifestada en cierto tipo de conductas como lo son pues esto, ¿no? Como la pérdida de estudios, la pérdida de trabajos, pérdida de relaciones, pérdida de pareja, pérdida de familia, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, nosotros como adictos o los consumidores de sustancias hacen más evidentes este tipo de síntomas. Pero algo que me gustaría que quedara bien claro es que pues también el codependiente, el enfermo emocional, tiene estas conductas ingobernables, ¿no? Muchas veces dentro del proceso se habla, ¿no? Se habla de, pues no solapes a tu hijo, delata las conductas de tu hijo, delata todas y cada una de las cosas por las cuales está internado, ¿no? Sin embargo, pareciera que cuando se va por esta persona a su casa o ingresa una persona aquí dentro de Body, pues pareciera que es un grito desesperado, ¿no? Ingresan aquí porque tienen conductas ingobernables, porque su nivel de consumo aumentó, porque ya no es una persona que vaya a la escuela, ya no es una persona que trabaje. Pero llegan aquí y la familia interviene de una manera en la que pareciera que el adicto pues, dejó de ser un adicto solamente porque ya está aquí. Y existe esta necesidad bien grande de, ¿y cómo está el niño? ¿Y qué está haciendo? ¿Y cómo se maneja? ¿Se está tomando sus medicamentos? Y eso es una parte bien importante de la ingobernabilidad del codependiente. Esto es una parte bien importante de la ingobernabilidad de todas y cada una de estas familias que se han manejado en una dinámica bien enferma, ¿no? Y parte de reconocer estas conductas, pues tiene mucho que ver con estar en constante revisión. Vuelvo a lo mismo que decía al principio, ¿no? Eh, en las familias, o por lo menos aquí dentro de la casa, se les dice a las familias como vayan a terapia, asistan a un grupo, hagan esto, hagan el otro, ayúdense a sí mismos. Pero cuando yo codependiente, cuando yo enfermo emocional, me veo obligado o estoy viéndome un poquito más obligado a voltear a verme a mí mismo, duele, es doloroso, cala y regularmente es algo que no estamos dispuestos a hacer. Y no es algo que hagamos de una manera consciente. Sin embargo, parte del trabajo de esto es hacer consciente esto, ¿no? Hacer consciente este tipo de conductas.
Y no podemos, una persona me decía, no se puede dejar de fumar fumando, ¿no? Y muchos de nosotros decimos, no, pues poco a poquito, tengo que comenzar a disminuir mis conductas, estas conductas las tengo que cortar de tajo. No hay otra manera de dejar a un lado mis conductas adictivas. No hay otra manera de reconocer mi ingobernabilidad más que cortando mis conductas de tajo y estando dispuesto a ir a mi grupo, a ir a mi terapia, a hablar de mí, ¿no? Creo que esa es una de las partes más importantes dentro del proceso del primer paso. Aprender a reconocerme a mí mismo como un enfermo emocional, a reconocerme a mí mismo como una persona que ha solapado conductas de otra persona que no le están beneficiando ni a esa persona ni a mí. Entonces, a lo que quiero llegar al final es, creo que parte de lo que quiero llegar es pues, que queden bien claro como este tipo de conductas, ¿no? El tipo de conductas de la ingobernabilidad. Y es bien importante que cortemos esto de tajo, ¿no? Posteriormente, si nosotros reconocemos que hay impotencia, reconocemos que hay ingobernabilidad y tenemos bien identificadas todas y cada una de estas eh, conductas, estos mecanismos de defensa, eh, viene una parte que es bien importante y que creo que muchos de nosotros lo dejamos a un lado, ¿no? Esto lo vamos dejando a un lado porque creemos que una vez reconociendo, una vez dándonos cuenta de qué tipo de conductas tengo, va a ser más que suficiente. O subiéndome a la tribuna diciendo, pues ya estoy derrotado, el día de hoy suelto, el día de hoy hago esto, ya fui al grupo, estoy totalmente derrotado. Y sí, sin embargo, es bien importante que reconozcamos esta otra parte, las reservas. Las reservas pueden llegar a ser creencias, pensamientos, sentimientos que, pues, que una persona tiene y que al final pueden llegar a obstaculizar la recuperación de la misma, ¿no? Eh, creo que decía al principio de esta diapositiva que muchos de nosotros las dejamos a un lado porque pareciera que no existen. O muchas veces pareciera que ya el primer paso está dado una vez y nunca jamás lo puedo volver a dar. Y es bien importante que lo que mencionaba al principio acerca de las bases sólidas, acerca de un cimiento bien sólido para nuestra recuperación, tiene que ver con abarcar todos y cada uno de los puntos de mi enfermedad. Y más allá de abarcarlos y reconocerlos, pues trabajarlos, ¿no? Y parte del trabajo del reconocer, trabajarlo, es tener en cuenta que existen reservas, tener en cuenta que en algún momento, tal vez de una manera muy inconsciente, de una manera muy, muy atrás de mi mente, existe esta puerta abierta, pues sí, esta puerta que está entreabierta para mi recaída. ¿Y por qué digo para la recaída? Porque si yo no aprendo a reconocer, si yo no aprendo a voltear a ver que hay aspectos de mi recuperación que están peligrando por estas creencias, por estos sentimientos o por estos pensamientos, va a ser una recuperación bien inestable. Y por ende tenemos que reconocerlas, ¿no? Eh, las reservas muchas veces están relacionadas con una serie de, pues al final de eso, ¿no? De creencias o de pensamientos. Eh, una de las más comunes es el miedo al cambio, el miedo a salirme de mi zona de confort, el miedo de salirme de lo ya conocido. Para mí como adicto, para mí como codependiente es más fácil quedarme en un lugar donde ya he vivido 15, 20, 10, 5 años, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque pues yo como codependiente, yo como padre de familia, como padre de un adicto, como madre de un adicto, eh, reconocer que soy madre, padre de un adicto es bien complicado. Tan solo ese primer paso ya es bien complicado. Y después que me den la noticia de que tengo que cambiar cierto tipo de conductas, que tengo que cambiar cierto modo o manera de relacionarme con esta persona, eh, pues es algo que saca mucho de cuadro, ¿no? Me saca mucho de la zona.
Y es bien importante que, pues, parte de esto pues eso, ¿no? Al final reconocerlo. Creo que todos y cada uno de nosotros, como adictos, como codependientes, vivimos un miedo que es como a perdernos a nosotros mismos, ¿no? Como a perder todo esto que ya está hecho, todo esto que ya está bien calculado. El codependiente dice, no, pues es que si yo suelto a mi hijo, me voy a tener que voltear a ver a mí, voy a tener que vivir mi proceso, voy a tener que ir a terapia, voy a tener que ir a grupo, entonces mejor no lo suelto. Mejor le sigo solapando sus conductas, mejor le sigo pagando todo el Oxxo, mejor le sigo comprando el teléfono, mejor le sigo comprando ropa. Y el adicto dice, pues no, como me da miedo el cambio, como me da miedo salirme de esta zona, pues lo único que voy a hacer va a ser, pues voy a dejar que mi familia me solape, voy a dejar que mi familia siga alimentando mis conductas. Y parte de esto, o parte de estas conductas alimentan a que el adicto, a que el enfermo comience a tener dudas sobre si verdaderamente él tiene la capacidad para recuperarse. Comienza a cuestionarse si verdaderamente el proceso va a ser algo para él. Y lo digo desde la experiencia, ¿no? Al final del día, eh, yo como adicto en el proceso dudé muchísimas veces de si verdaderamente el proceso me iba a funcionar. Y hasta el día de hoy, ¿no? Si verdaderamente el proceso va a seguir funcionando, si el programa va a seguir funcionando. Pero esto no es nada más que, pues, autoengaño. El autoengaño no me va a permitir voltear a ver que hay otras opciones, que hay otras salidas. Para mí es más fácil quedarme en la zona, sentado, cruzado de brazos, esperando a que la recuperación llegue por sí sola sin trabajar para ella, sin trabajar por lo que tengo que hacer, ¿no? Y creo que parte de estas reservas tienen mucho que ver también con, pues, con que en algún momento yo como hijo, yo como codependiente, yo como padre de familia de un adicto, eh, pues creo que le hice daño a mi hijo, creo que no lo crié de una buena manera, creo que no hice lo necesario para que esta persona creciera sin carencias, ¿no? Para que esta persona creciera de una manera en la que se permitiera vivir una vida libre de evasiones, libre de sustancias, ¿no? Y son sentimientos de culpa o de vergüenza que si yo no los reconozco y yo no los trabajo, va a ser bien complicado que deje a un lado esto, ¿no? Y por último, uno de los puntos que también, o sea, en esta diapositiva me gustaría tocar, son las expectativas poco realistas sobre la recuperación. Yo al principio creía que con el simple hecho de quedarme limpio iba a empezar a llegar la casa, iba a empezar a llegar la novia, iba a empezar a llegar el carro, el dinero, lo que fuera. Sin embargo, una de las cosas que yo no tomaba en cuenta es que, pues para llegar a ese punto, para llegar a un punto en el que yo comience a gozar, dicen por ahí, de las mieles de la recuperación, pues tenía que trabajar por ello. Y estas expectativas poco realistas tienen mucho que ver con, pues, con la distorsión que tengo o con la percepción distorsionada que tengo sobre la realidad. Y esta percepción distorsionada que tengo sobre la realidad, pues tiene mucho que ver con, pues con al final que me han hecho incapaz pues sí, me han hecho incapaz de voltear a ver la vida tal cual es y a través del consumo de sustancias he estado desconectando de la realidad tal cual es muchísimo tiempo. Sin embargo, algo que podemos tomar en cuenta es que, pues, tengo que trabajar por la recuperación, ¿no? Creo que uno de los objetivos de esta charla, de esta plática, es tener en cuenta que voy a trabajar por mi recuperación, que tengo que hacer algo para recuperarme. Vuelvo a lo mismo, no puedo quedarme sentado esperando a que la recuperación llegue a mí mismo, a mí solo, que llegue aquí. Tengo que trabajar por ella, ¿no? Y esta incapacidad de reconocer la vida tal cual es, esta incapacidad de reconocer que tengo cosas que trabajar, de reconocer que hay un miedo al cambio, de reconocer
que estas dudas que tengo sobre la efectividad o si me va a funcionar o si no me va a funcionar, pues tienen mucho que ver con mecanismos de defensa que no me están permitiendo voltear a ver la realidad tal cual es. Y estos mecanismos de defensa suelen ser, uno de los más comunes son la negación y la minimización. Eh, Algo que nos impide dar ese primer paso bien sólido, bien firme, es la negación. La negación tiene mucho que ver con este tipo de actitudes que me dicen, pues, o sea, sí empeño licuadoras, sí desarmo licuadoras a las 3 de la mañana, eh, sí puedo quedarme sin comer yo toda la semana por mandarle a mi hijo para que tenga para sus cigarros, eh, pero no creo que tenga un problema. Yo creo que es más por amor. Yo creo que es más porque pues le va a beneficiar a él, ¿no? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi hijo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario porque esta persona esté bien, ¿no? Y negamos la gravedad del problema, no preferimos no voltear a ver qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Preferimos hacer como que no vemos, ¿no? Hay una de las metáforas de AA que dicen: "No veo, no siento y no escucho, me voy a hacer como que no". El síndrome de la borrachera seca nos habla del síndrome del avestruz, que es no veo, no escucho y no hablo, ¿no? Entonces, esta parte de la borrachera seca nos habla de una incapacidad para reconocer qué es lo que está sucediendo verdaderamente en mi vida, ¿no? Reconocer qué es lo que tengo que trabajar, reconocer qué es lo que tengo que voltear a ver para yo poder tener unas bases sólidas de mi recuperación. Entonces, parte de este mecanismo de defensa de la negación tiene mucho que ver la minimización, ¿no? Son mecanismos de defensa que utilizamos durante el proceso para evitar reconocer. La minimización tiene mucho que ver con este tipo de conductas. Igual puede ser lo mismo. Yo me quedo sin comer toda la semana por mandarle para su Oxxo, para sus cigarros a mi niño. eh, pero no hay problema, pues, yo no creo que sea un problema. Luego les habla la psicóloga y a las familias se les dice: "Oye, pero, no es necesario esto, no es necesario que tenga, 10,000 pesos de Oxxo a la semana", pero no te preocupes, todo está bien. Sin embargo, parte de esto creo que tiene mucho que ver con lo acostumbrados que estamos a desvivirnos por las personas, ¿no? Y no solamente surge de las familias hacia con el adicto, sino del adicto hacia con las sustancias, ¿no? Decimos, pues es que mi manera de consumir no creo que sea tan grave. Lo mismo que hablaba del fondeo al principio, ¿no? Yo creo que mi fondeo no ha sido tan grave porque no estoy empujando un carrito por la calle. Porque no he utilizado drogas tan duras, solamente consumo marihuana, solamente consumo alcohol, algo que está bien visto ante la sociedad, algo que está aceptado ante la sociedad. Sin embargo, es un mecanismo de defensa que si yo no lo reconozco y si yo no lo trabajo, me va a impedir recuperarme, me va a impedir tener pues, una recuperación sólida. Y tal vez en algún momento puedan llegar a servirme estos mecanismos de defensa para mantenerme limpio en algún momento. Pero parte de esto creo que tiene mucho que ver con, pues, con esta conformidad que tiene el adicto, con esta capacidad tan grande que tiene el adicto para decir: "Pues, aquí me voy a quedar y con eso es más que suficiente", ¿no? Muchos de nosotros, y cuántos de nosotros como adictos en recuperación, no nos hemos quedado solamente con el, pues, ya estoy limpio y con eso es más que suficiente, pero seguimos teniendo conductas adictivas, seguimos siendo codependientes, seguimos teniendo enredos emocionales tanto con otras personas, con familias y pues al final viene muy, muy pegado con la ingobernabilidad, ¿no? Como no me he permitido voltear a ver todas y cada una de estas conductas y corregirlas, cortarlas de tajo. ¿Por qué? Porque no creo que vayan a afectar en mi recuperación, no creo que me vayan a mandar a drogarme, no creo que me vayan a mandar
a consumir. El día de hoy me mantengo limpio y con eso es más que suficiente. Pero la recuperación tiene más para darnos, la recuperación tiene más para, pues, para ofrecernos, no solamente tiempo limpio, no solamente tiempo abstemio. Y por ende, una vez que estamos viviendo este tipo de proceso, que reconocemos que hay mecanismos de defensa, que reconocemos que somos ingobernables, que reconocemos al final nuestra enfermedad, comenzamos a dar estos pequeños pasitos para dar un primer paso. El primer paso se va a conformar de pequeños pasos. No es algo que vamos a dar de la noche a la mañana. Así como la recuperación es un proceso y no es un suceso, el primer paso es lo mismo. El primer paso es un proceso, es algo por lo que trabajamos, es algo por lo que nosotros tenemos que estar en constante reconocimiento, trabajo personal, introspección. Una vez que comenzamos a aplicar esto en nuestra vida diaria, eh, pues nos damos cuenta de que el primer paso no es solamente hablar de ya estoy derrotado, de ya es más que suficiente con lo que estoy haciendo. Por lo menos para mí el primer paso me ha resultado bien confrontativo. Y creo que para todos y cada uno de los adictos nos resulta bien confrontativo, ¿no? El darnos cuenta de que tenemos que renunciar a una parte de nosotros mismos, o así pareciera, ¿no? Pareciera que tenemos que renunciar a una parte fundamental de nuestra persona, de nuestra personalidad, de lo que vivimos, ¿no? Pero al final es algo que, ¿cómo lo digo? Pues es bien importante que vivamos, ¿no? Nos tenemos que desprender. Parte de esto es vivir un estilo de duelo, ¿no? Vivir un estilo de, no un estilo, más bien vivimos un duelo porque nos despegamos de algo que en algún momento aprendimos a apreciar, de algo que en algún momento nos dio un servicio, de algo que creímos o que llegamos a creer que estaba solucionando nuestra vida, ¿no? Cuando en realidad lo único que estaba haciendo el consumo o las conductas codependientes, las conductas adictivas, pues era hacer que nuestra vida fuera en picada, hacer que nuestra vida fuera en declive, ¿no? Entonces, el voltear a ver, pues sí, voltear a ver que tengo que renunciar a esta parte mía es algo bien doloroso. Y en algún momento sentimos que este desprendimiento, esta renuncia a estas conductas nos va a dejar un vacío, ¿no? Lo decía en la conferencia pasada, ¿no? Como vivimos este desprendimiento como la pérdida de un sentido, la pérdida de una parte bien importante de nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, por ende, también es bien importante reconocer que el proceso tiene etapas y estas etapas se viven una a una. Estas etapas llevan tiempo, estas etapas conllevan esfuerzo y es bien importante que las conozcamos, ¿no? Al final, una parte importante de esto tiene mucho que ver con, pues, voy a darme cuenta o voy a voltear a ver que tengo una enfermedad, estoy en el mundo de la recuperación, estoy en el ámbito de la recuperación y parte de conocerme a mí mismo es conocer el proceso, meterme de lleno al proceso, ¿no? No quedarnos solamente con la idea de, pues existe el programa de 12 pasos, existe Naranon, existe Alcohólicos Anónimos, existe Narcóticos Anónimos y hasta ahí es lo único que conozco del programa. Pero sí es bien importante que si nosotros queremos progresar, vivir una vida en recuperación, conocer el proceso y conocer todas y cada una de las etapas del proceso para que en algún momento cuando esté viviendo algo que esté acercado a estas etapas, eh, pues aprender a reconocer que estoy viviendo solamente eso, una etapa más de mi proceso, una parte más de lo que es mi proceso, ¿no? Estas etapas las hablaba Prochaska Di Clemente como las etapas de cambio, ¿no? Una de las primeras etapas de cambio que mencionaba Prochaska Di Clemente es la precontemplación. Es una etapa en la que, pues muchos de nosotros, no muchos, sino es una etapa en la que
la persona, el adicto, no considera que tenga un problema. Al final de cuentas es algo que conocemos como negación. Esta etapa es, eh, pues es algo bien complicado, es algo que tenemos que aprender como a discernir, ¿no? Porque muchos de nosotros, por muchos años, por mucho tiempo, por varios internamientos, incluso las familias, ¿no? A través de varios internamientos del enfermo, a través de varios internamientos de esta persona, no reconozco, no creo que tenga un problema. Es más, ni siquiera lo considero y tampoco, muchísimo menos voy a considerar que necesite un cambio en la vida. Y por ende es bien importante que en esta etapa se lleve bien, pues se lleve bien acompañado, ¿no? Al final, una de las características de mi recuperación y también de mi, pues sí, de mi proceso, tiene mucho que ver con el pedir ayuda, con tener la suficiente humildad, con tener la suficiente, pues sí, humildad para decir: "¿Sabes qué? No puedo". Porque dentro de esta etapa podemos vivir como flashazos, ¿no? Flashazos en los que decimos: "No, sí tengo un problema". Pero al otro día me voy a despertar y no, no tengo un problema. Y yo creo que ni siquiera la solución está aquí. Yo creo que la solución no está ni siquiera aquí en la clínica, no está aquí en el internamiento, no está aquí en el grupo, no está aquí con mi padrino, ¿no? Por ende, es bien importante que nosotros estemos en constante trabajo de pedir ayuda, ¿no? Posteriormente a esta etapa viene una etapa en la que más o menos, le llamaron contemplación, ¿no? En esta etapa, más o menos, consideramos que tenemos un problema, pero al mismo tiempo la rechazamos. Vivimos ambivalencia, ¿no? Decimos, pues tal vez sí tengo un problema, tal vez sí me está afectando mi adicción, tal vez sí están, contrayendo, pues, consecuencias, mi consumo de sustancias o mis conductas adictivas. Sin embargo, pues, también tal vez no. Y vivimos en esta ambivalencia, ¿no? Y creo que también, al final, todas las etapas son bien importantes. Son etapas que tenemos que tenemos que aprender a, pues, a reconocer al final del día, ¿no? Eh, Dentro de esta etapa, creo que muchos llegamos a un internamiento o llegamos a un lugar, algunos le llaman como casas de vida, llegamos a estos lugares en esta etapa, ¿no? En donde llegamos, lo decía hace rato, ¿no? Llegamos bien desesperados, llegamos pidiendo muchísima ayuda a las personas, diciendo, no, ayúdame, y es que verdaderamente me quiero recuperar, ya tengo muchos años consumiendo, ya he vivido un fondo de sufrimiento. Sin embargo, llegamos, decía una persona, agarramos sangrita, como comenzamos a vernos un poquito mejor en el espejo, comenzamos a vivir otro tipo de emociones, otro tipo de sentimientos y decimos, no, pues yo creo que no tengo tanto un problema, pues sí, me aliviané bien rápido, ¿no? Me siento mejor y bien rápido. Y esta ambivalencia es algo bien peligroso, es algo que si no aprendemos a trabajar o si no aprendemos a hablarlo desde la responsabilidad y no aprendemos a diferenciar entre lo que está verdaderamente apegado a lo que es mi adicción, va a ser bien complicado que yo me recupere. Si no aprendo a discernirla, va a ser bien complicado que yo pueda llegar a un punto en el que diga, sí, lo reconozco, estoy viviendo esto, es solamente una etapa más de mi proceso. Posteriormente viene a esto una etapa que se llama preparación. Eh, es una etapa que también le llamaron determinación, ¿no? Esta persona pasa la etapa de contemplación y llega a esta etapa que se llama preparación, ¿no? Es una etapa en la que la persona se siente motivada, la persona puede llegar a decir, no, quiero el cambio, necesito el cambio, la familia va a decir, necesita el cambio, necesito también el cambio como familia, necesito también el cambio como codependiente y estoy bien dispuesto a hacerlo. Es una etapa por la que tenemos que trabajar bastante, es una etapa por la que tenemos que trabajar pues el mantenimiento, ¿no? Porque también es bien fácil
que si yo no me permito seguir dándole, dicen por ahí, dándole cuerda a esta etapa, va a ser bien fácil que yo también retroceda y caiga otra vez en la etapa anterior, que es la contemplación, la ambivalencia. Entonces, al final, todas y cada una de estas etapas son etapas que vamos a vivir. Muchos vamos a vivir retrocesos, otros vamos a vivir avances constantes, pero también es bien importante que reconozcamos, ¿no? Si el día de hoy yo estoy en una etapa en la que estoy motivado hacia el cambio, en la que estoy bien dispuesto a hacer los cambios necesarios, un cuestionamiento que puede servirnos mucho es revisar qué estoy haciendo el día de hoy para estar de esta manera, para estar viviendo este punto de mi proceso y qué dejé de hacer para llegar a este punto de mi proceso, ¿no? Posteriormente viene la etapa de acción. Es una etapa donde la persona ya se empieza a involucrar, pues está más involucrada con el tema de la recuperación, está más involucrada y más comprometida con su recuperación y llega un punto en el que dice, pues, ¿qué necesito hacer para recuperarme, no? ¿Qué necesito hacer para seguir manteniéndome dentro de la recuperación? También aquí, al final, en todas las etapas es bien importante vivirlas acompañados. Por eso es bien importante que, pues sí, llegamos a un punto en el que tal vez empezamos a sentirnos mejor. Y lo digo esto como incluso personas que en algún momento asistimos a terapia, dentro de los intentos que hicimos para controlar nuestro consumo, para dejar de consumir, empezamos a asistir a terapia, ¿no? Y comenzamos a agarrar herramientas, comenzamos a adquirir herramientas, maneras diferentes de percibir la realidad, maneras diferentes de manejarnos ante ciertas situaciones y nos damos cuenta del cambio, porque muchas veces este tipo de cambios, estos pequeños cambios son bien evidentes y nos hacen sentir mejor, nos hacen sentir de otra manera. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos con esto, tenemos que ser sumamente cuidadosos con esto, ¿no? A lo que quiero llegar es que en algún punto dentro de estos intentos decimos, pues ya me siento mejor, ya estoy pudiendo darle un mejor manejo a todas y cada una de estas situaciones, creo que ya es conveniente que me vaya, creo que ya es conveniente que termine el proceso. Y pasa lo mismo con la familia, ¿no? Como ven que el hijo, ven que el enfermo está viviendo cambios, está sufriendo cambios positivos, está sufriendo cambios que le están beneficiando tanto a él como a la relación que yo como codependiente tengo con él, pues ok, creo que ya es tiempo de sacarlo, creo que ya podemos darle una oportunidad, ya podemos pagarle otra vez la universidad, ya podemos pagarle otra vez el carro, ya podemos rentarle un cuarto y al final pues mi decisión es sacarla. Esto es bien peligroso, ¿por qué? Porque aquí en este punto del proceso, el adicto apenas está aprendiendo a manejarse, el adicto apenas está aprendiendo a adquirir y a aplicar todas y cada una de las herramientas que hasta el día de hoy ha adquirido. Pero muchos de nosotros preferimos abandonar el proceso en ese punto. Preferimos dejar hasta ahí el proceso. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es el primer paso no solamente llega a un punto en el que, pues ya me siento bien, ya me derroté, ya puedo reconocer que soy un adicto. El primer paso se aplica a todas y cada una en todas y cada una de las áreas de mi vida. Y lo dice la literatura, ¿no? Como la recuperación no es algo que podamos gozar solamente porque un día me derroté. No es algo que podamos gozar solamente porque ayer ya pude más o menos reconocer mi adicción. Es algo que voy a aplicar en todas y cada una de las áreas de mi vida. Si yo como padre de un adicto, eh, me doy cuenta de que mi hijo está teniendo cambios, que mi hijo está viviendo cambios buenos, cambios que le están beneficiando, decido sacarlo y en algún momento eh, veo que está viviendo un retroceso, que no está aplicando todas y cada una de sus herramientas, decidimos soltar el proceso. Y también ahí tenemos que aplicar nuestra derrota. Soy impotente, reconozco que soy impotente ante las conductas de mi hijo. Reconozco que soy impotente ante la sustancia, reconozco que soy impotente ante el consumo. Y es constantemente, ¿no? Y estos son como los ejemplos más evidentes que podría poner en este momento. Sin embargo,
algo que se vive dentro del medio camino y que muchos de las personas que están viviendo el medio camino comparten es como, pues es que me habla una chava, me cuesta mucho trabajo y también ante eso me tengo que derrotar. Es decir, pues si el día de hoy una persona me está hablando, si el día de hoy mi manera de relacionarme no me está beneficiando y no está sumando a mi proceso, voy a derrotarme ante la idea de que puedo y quiero tener una relación en este momento. ¿Por qué? Porque mi enfermedad se va a manejar de esa manera. Porque mi enfermedad se basa en que voy a agarrarme de cualquier cosita para no entrarle a mi proceso, para no hacer lo que sea necesario para estar en recuperación. Entonces, por ende, es bien importante que todas y cada una de estas cosas las apliquemos, o de estos principios las apliquemos en nuestra recuperación. Y por ende está la última etapa de, de este proceso, se llama mantenimiento, ¿no? El mantenimiento es algo que vamos a trabajar al final constantemente, ¿no? Una vez que hay un cambio en el proceso y que estamos viendo resultados favorables en nuestra recuperación, tenemos que tomar en cuenta que estos cambios no son permanentes. Por ende, es bien necesario iniciar en esta etapa. En esta etapa es bien importante que nosotros sigamos realizando acciones de autocuidado, relaciones para, realizando acciones para poder permanecer limpios, ¿no? Y estas acciones, pues, es ir constantemente a juntas, estar asistiendo a mi terapia, si tengo necesidad de ir con el psiquiatra, pues ir con el psiquiatra, pero estar en constante proceso, ¿no? Estar en constante aplicación de principios. Una parte bien importante del primer paso es justo esto, ¿no? Como parte de reconocerme como adicto, parte de reconocerme como enfermo emocional, tiene mucho que ver con aplicar principios. Y estos principios pues, son la honestidad, la receptividad, la buena voluntad. Y estos principios los tenemos que aplicar en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Son principios vitales, son principios esenciales para nuestra recuperación. Y estos principios me van a permitir mantenerme dentro del proceso. En algún momento, si yo en algún momento me permito dejar de practicarlos, va a ser bien complicado que yo me mantenga en esta etapa. Si no hay un mantenimiento, si no aprendemos a practicar la etapa del mantenimiento, va a haber una recaída. Y creo que algo que sabemos dentro de la recuperación y que algo que tenemos bien entendidos nosotros como adictos es que pues entre más alto lleguemos, entre más alto esté, pues más fuerte va a ser el golpe, más fuerte va a ser la caída. Entonces, pues creo que es aquí donde nosotros eh, podemos ponernos a reflexionar si verdaderamente el día de hoy yo estoy haciendo algo o qué estoy haciendo para mi recuperación, ¿no? Al final, esta conferencia tiene como objetivo llevarnos a un punto donde podamos reflexionar qué hago hoy por mi recuperación. ¿Verdaderamente estoy aplicando un primer paso? ¿Verdaderamente estoy aplicando todos y cada uno de los principios necesarios para que mi recuperación sea una recuperación, pues, efectiva, para que mi recuperación sea duradera, para que mi recuperación sea sostenible? Y va junto mucho con esto, ¿no? Como me regreso un poquito a lo que hablábamos hace un poquito, mis metas o mis objetivos en la recuperación son realistas. Y si tengo metas dentro del proceso, si tengo objetivos dentro del proceso, estoy haciendo lo necesario para cumplir con estas metas, para cumplir con estos objetivos, o solamente los estoy esperando, o solamente estoy esperando a que suceda el milagro, dicen por ahí, ¿no? Eh, Al final, pues creo que es una invitación a reflexionar, ¿no? A voltear a ver qué estoy haciendo por mi recuperación, en qué punto de mi proceso estoy. Y si el día de hoy yo me detecto, si yo percibo que estoy viviendo un retroceso dentro de mi proceso, pues hacerme este cuestionamiento, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y qué estoy haciendo y qué dejé de hacer para llegar a este punto de mi proceso? Por esto es que es bien importante estar en constante revisión.
estar en constante proceso, estar asistiendo a mis juntas, estar asistiendo a mis terapias, ¿no? Eh, y pues es lo mismo para las familias, asistir a mis juntas, asistir a mis terapias, trabajar en mí, hacer lo que me corresponde, para que mi recuperación también sea prolongada, para que mi recuperación también sea efectiva. Eh, Creo que vale mucho la pena que podamos llegar a cuestionarnos qué estoy haciendo el día de hoy en mi primer paso, ¿no? Recordemos que este paso es un paso que tenemos que dar bien firme. Tenemos que dar una pisada fuerte en esto y tenemos que tener pues unos cimientos eh, bien agarrados al suelo para que mi recuperación sea efectiva. Y una vez terminando esta etapa o la explicación de esta etapa de mantenimiento, pues nada, solamente agradecerles muchísimo por la escucha, por la atención. Agradezco mucho el acompañamiento. Saludos a todos y muy buenas noches.